Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Es pertinente que hagamos la declaratoria formal de instalación de esta comisión. Entonces, yo les quiero pedir a ustedes, si están de acuerdo, en que hagamos la instalación formal tal como lo marca la ley orgánica y el reglamento. Por favor. Toda vez que tenemos quórum, quiero agradecerles, reconocer a mis compañeras, compañeros diputados, diputadas, que han tomado la decisión de participar en esta Comisión de Asuntos Migratorios de la 62 legislatura y además decirles que reconozco que si han decidido participar en estas tareas es porque tienen un enorme compromiso directo, personal, de hacer una tarea con una gran dedicación. Y creo que lo más importante para hacer esta declaratoria, cumpliendo con la ley orgánica y con el reglamento, es la presencia de ustedes y su determinación de trabajar estos 3 años en favor y por los derechos de los migrantes. De esta manera queda formalmente instalada esta comisión. Estos 3 años, estoy segura, serán muy fructíferos. Muchas gracias, felicidades. Y yo les quisiera pedir que antes de que le demos lectura al orden del día, que sin entrar en intervenciones más largas, que lo hiciéramos en otro momento, pero que en un primer momento se pudieran presentar. Estamos en la etapa precisamente en la que estamos integrando este gran equipo y también conociéndonos en la Cámara de Diputados, y si están de acuerdo que pudieran dar su nombre, el partido al que representan y también, por supuesto, el lugar de origen. Esto nos permitirá una mucho mejor integración. Y si están de acuerdo, empezando aquí en este círculo. Con mucho gusto, con su permiso, diputada presidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados, muy buenas tardes. Mi nombre es Salvador Ortiz García, soy originario de Apaxingán, represento al 12º distrito en Michoacán y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. A sus órdenes. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su permiso, mi nombre es Erika Yolanda Funes Velázquez, soy del Estado de México, de Texcoco. Entré por la 5ª circunscripción y soy del Partido Revolucionario Institucional. Julio César Flemate, diputado del 2º distrito en Zacatecas, con cabecera en Jerez de García Salinas, por el PRI. Con el permiso, señora presidenta, mi nombre es Marino Miranda Salgado, represento el 2º distrito con cabecera en Iguala de la Independencia, Guerrero, soy del PRD. Buenas tardes, con la venia de la presidenta Loreta Ortiz Alf, de la fracción del Partido del Trabajo de la 4ª circunscripción, Distrito Federal. Buenas tardes, señora presidenta, compañeros. Raúl Gómez, Distrito 10, Guanajuato, migrante, a la orden. Buenas tardes. Muy buenas tardes, diputada presidenta, compañeros diputados. José Berardo Nava Gómez, de San Luis Potosí, del 1er distrito, con cabecera en Matehuala, del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenas tardes, mi nombre es Berenice Álvarez, soy de Michoacán, del Partido Acción Nacional. Con su venia, diputada presidenta, mi nombre es Javier Filiberto Guevara González,
represento el distrito 14 con cabecera en Izúcar de Matamoros, Puebla. Estoy para servirles. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Lorena Valle San Pedro, soy del grupo parlamentario del PRD y soy de Hermosillo, Sonora. Gracias. Con su permiso, Presidenta, muy buenas tardes a todos, compañeros diputados. Mi nombre es Petra Barrera, del Partido Revolucionario Institucional, Distrito 1, Guanajuato. A sus órdenes. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Mi nombre es Miguel Sámano Peralta, soy del Estado de México y represento al Distrito número 1. Muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Noé Barrueta Barón, diputado por el Distrito 36, con cabecera en Tejupilco, del Partido Revolucionario Institucional. A sus órdenes. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Ávila Félix, soy del Estado de Sonora y la diputada presidenta de esta importante comisión me hizo el honor de designarme secretario técnico y estoy para servirles. Muchas gracias. Le pediría al diputado Guevara, si es tan amable, de darle lectura al orden del día. Comisión de Asuntos Migratorios, reunión de instalación miércoles 25 de octubre, sala de juntas de la Comisión de Comisión de Relaciones Exteriores, orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Presentación e intervención de los diputados integrantes. 4. Declaración formal de la instalación. 5. Asuntos generales. Dentro de los asuntos generales, plan de trabajo de la comisión, fechas tentativas para reuniones plenarias, 14 de noviembre y 5 de diciembre. 6. Clausura y cita para la próxima reunión de trabajo. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Sí, con gusto. Una rectificación. Sí. Creo que se está leyendo un orden del día que es diferente al que nos acaban de entregar. A ver, la Secretaría Técnica. Sí. Perfecto. Sí, si están de acuerdo, el orden del día. Perfecto. ¿Vuelvas a repetir? Por favor. Compañeros diputados, vamos a volver a repetir el orden del día. Orden del día: 1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 2. Declaratoria formal de la asistencia. De esta manera, toda vez que se tiene el quórum reglamentario y se ha cumplido todos los requisitos formales y legales para el efecto, siendo las... Que ahora todo el mundo trae celular. Es ahora, ¿no? 5:20, 17:20 horas del día 25 de octubre del año 2012. Eso es lo que usted dijo. Declaró formalmente instalada la Comisión de Asuntos Migratorios. 3. Presentación de los diputados integrantes, únicamente nombre, partido y lugar de origen. 4. Lectura del orden del día. 5. Intervención de la presidenta, presentación y palabras de bienvenida de la diputada Amalia García Medina, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios. 6. Intervención de los integrantes, pueden incluir propuestas de agenda. 7. Declaratoria de clausura y convocatoria a las siguientes reuniones. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Les quiero comentar, ustedes lo saben, que el día de ayer tuvimos una reunión previa con los integrantes, las integrantes de esta directiva, con las secretarias y secretarios, y lo que yo puedo decir es que tenemos realmente una comisión que tiene una integración donde está presente una
no solamente experiencia, sino un conocimiento, un compromiso con los derechos de los migrantes. A mí me gustaría, junto a darles la bienvenida, que nuevamente la reitero, y me parece muy relevante esta participación, también señalar que tenemos algunos retos cuando hablamos de los migrantes. En primer lugar, es fundamental que en esta comisión los tratemos de manera integral. ¿Qué quiero decir cuando hablo de manera integral? Estoy segura que ustedes comparten que hablemos de los migrantes en sus múltiples facetas, es decir, migrantes como aquellos que salen de su país, también aquellos que están en tránsito, aquellos que llegan a un destino y, por supuesto, que hablemos de los migrantes cuando retornan a su país. Lo digo en términos tal vez generales y no estoy hablando con los términos que en la academia se utilizan, pero estoy segura de que el concepto de integralidad es lo que más nos interesa. No queremos que se excluya absolutamente ninguna condición ni característica de quienes están en una condición de migrantes y al mismo tiempo puedo decir que resulta fundamental que aquí lleguemos a una conclusión, que nuestra tarea esencial es trabajar por todos los derechos para todas y todos los migrantes, independientemente de si están en tránsito, si han llegado al país de origen, si están en retorno. Es decir, que lo fundamental y nuestra tarea será velar por los derechos de los migrantes. Y tenemos además una tarea fundamental. Sabemos que los migrantes son víctimas de discriminación, los migrantes sufren acoso, son víctimas de persecuciones, de marginación, de hostigamiento, pero también hay que decir que los migrantes y quienes responden a esta denominación o característica son personas que han dejado su lugar de origen no por un deseo propio, sino forzados por las circunstancias. Esta es la característica sustancial. Por eso el acoso, la persecución, el hostigamiento resultan doblemente inadmisibles e inaceptables. ¿Cuál es el fenómeno que se da generalmente con los migrantes? El de ser utilizados como mano de obra barata, son víctimas de extorsión en muchas ocasiones, son víctimas de secuestro, están siendo víctimas o pueden ser víctimas de quienes se dedican a la trata de personas y en muchas ocasiones también son víctimas de violencia que lleva al asesinato y a que pierdan la vida. De tal modo que la condición de migrante en general es una condición que está vinculada a la vulnerabilidad por estas condiciones que yo señalaba. Sin embargo, también resulta sustancial que cuando hablamos de los migrantes nos refiramos a un núcleo más amplio, que es su familia. Tenemos que incluir a los que se quedan, a las esposas, a los hijos, a los familiares, y debe ser parte de la tarea de esta comisión que también los incluyamos en nuestras propuestas. Yo quiero decir que en este acoso, esta persecución, este maltrato, este trato como mano de obra barata a los migrantes, está quedando fuera algo sustancial. Un académico norteamericano hace algún tiempo, en un análisis, en un seminario que se hacía sobre los migrantes, reconocía en un sentido autocrítico que en Estados Unidos ellos habían buscado mano de obra barata, pero lo que llegó fueron seres humanos, fueron personas, y lo que resulta sustancial es que nosotros exijamos desde esta comisión y también en las iniciativas de ley, en el presupuesto, en las acciones que tomemos, que el trato que se les dé sea como personas y con derechos humanos, los derechos humanos a los que deben garantizarse en todos lados. En el caso de nuestro país, tenemos que decir adicionalmente que tenemos un compromiso, una deuda
con nuestros migrantes, porque las remesas que ellos envían constituyen el segundo ingreso en divisas de nuestro país. No son entonces un sector de la economía secundario ni menor. Son mexicanos y mexicanas que aportan el segundo ingreso en divisas más importante de la nación. También hay que decirlo, no es algo reciente. Han aportado a los países de los cuales emigraron y a sus regiones y a sus familias, y aportan a los países a los cuales llegan. En el caso particular de los mexicanos que van hacia Estados Unidos, hay que señalar que especialmente en la migración que se dio durante la Segunda Guerra Mundial, hubo una solicitud formal, clara y explícita del gobierno norteamericano para que llegaran estos trabajadores migratorios. El programa Bracero fue resultado de una decisión del gobierno norteamericano compartida con el gobierno mexicano, y le aportaron a la economía norteamericana y le siguen aportando. Yo quiero comentarles a ustedes que en una de las ocasiones, en los múltiples viajes, visitas que hice con migrantes zacatecanos, recuerdo en una ocasión, aquí lo conoce el diputado Flemate muy bien, esas visitas que hacíamos, que hacemos y que se siguen haciendo hacia los clubes y las federaciones de migrantes zacatecanos, dándole el reconocimiento al zacatecano del año en esa ocasión, un zacatecano originario de Jerez, Zacatecas. Él decía en su intervención algo que a mí me resultó realmente muy conmovedor, muy impresionante, pero que describía lo que ellos hacen. A la hora de pasar al micrófono, al podio, lo que él dijo es: les voy a explicar lo que yo hago aquí en Estados Unidos. Y dijo, lo que hago es ayudarle a Dios en su trabajo todos los días. Ahí donde hace falta un árbol, yo planto el árbol. Ahí donde hace falta construir un lago, nosotros construimos los lagos. Ahí donde hace falta un techo, una vivienda, una carretera, nosotros construimos y transformamos la vida de la gente, porque construimos una casa que se convierte en un hogar, porque construimos una carretera que permite que la gente se comunique, construimos una escuela. Es absolutamente cierto, los migrantes aportan, y me parece sustancial entonces que partamos de la determinación de trabajar, insisto, de manera integral y global, por el reconocimiento de los derechos laborales de los migrantes. No es un asunto ni secundario ni menor, pero además estamos obligados, porque existen instrumentos, instancias en el ámbito internacional. La Organización Internacional del Trabajo de manera específica ha planteado los derechos de los trabajadores migratorios, y nuestra tarea es hacer que estos se cumplan, hacerlos valer. También es fundamental que se reconozca que los migrantes tienen derechos culturales y que deben ser reconocidos esos derechos culturales. No es un asunto ni fácil, y al contrario, tiene que enfrentarse a resistencias extraordinariamente fuertes. Conocemos quienes estamos aquí porque seguramente tenemos familiares, conocidos, amigos, paisanos que están en Estados Unidos, que en muchos casos se les intenta impedir que utilicen su lengua, que lleven a cabo actividades culturales que tienen que ver con su propia identidad y su propia cultura. Por eso, los derechos a su lengua, a su pensamiento, a su religión, a sus tradiciones, es algo que tenemos que defender. Tenemos que defender sus derechos políticos. Hay algunas regiones del mundo, recuerdo sobre todo en tiempos recientes, en algunas regiones de España, en donde se empezó a tomar la determinación de que los migrantes pudieran votar en elecciones locales, incluso si no tenían una calidad migratoria definida, porque se partía del reconocimiento de que le aportaban
a esa comunidad, a ese territorio, a esa región en donde ellos estaban. Y por supuesto, el derecho político de votar en sus regiones de origen. Si aportan económicamente a sus regiones de origen, ¿por qué no van a participar en las decisiones de quienes los representan para que estén representados y que tengan voz y que se hagan visibles? Sin duda, sus derechos sociales, a la educación, a la salud, tienen que ser defendidos en los dos lados de la frontera, con sus hijos, con su familia y con ellos a donde llegan. Es fundamental, y lo quiero subrayar, que en el caso de los derechos a la salud, muchas migrantes encuentran una situación insoportable, porque incluso si tienen una situación médica de emergencia, tienen temor de ir a atenderse por la situación, la calidad migratoria. Tienen también derecho a la seguridad, derecho a la vida. Y creo que en esta comisión tenemos una tarea inmensa. En el caso de nuestro país, del país de origen de tantos millones de migrantes hacia Estados Unidos, en el caso de sus comunidades, puesto que el que emigra y tiene la calidad de migrante generalmente lo hace obligado por las circunstancias, porque no encontró una oportunidad en su lugar de origen, una tarea que tenemos y que estoy segura que todos ustedes y yo compartimos, es plantearnos recursos para el desarrollo de esos lugares de origen. Seguramente muchos de ellos desearían regresar a su tierra, estar con su familia, con sus seres queridos. Y la tarea esencialísima, una tarea que no podemos soslayar, es acciones, respaldo, iniciativas para que esas regiones de origen tengan condiciones de desarrollo. ¿Cuáles son aquellas condiciones? Y es parte de la tarea y la obligación. Dicen que la mejor política social, o lo digo yo y estoy también segura que lo compartimos, la mejor política social es garantizar empleo, garantizar salud, garantizar educación, garantizar condiciones para que haya un desarrollo humano pleno. Y por eso haremos seguramente propuestas y planteamientos para que esas regiones de origen puedan contar con los apoyos para transformar la vida. En ese sentido, ya el día de ayer en la reunión previa, pero yo quiero aquí reiterarlo con ustedes y también estoy segura que lo compartiremos, hemos considerado pertinente que la comisión apruebe que hagamos un planteamiento muy sólido, por supuesto, muy consistente a la Comisión de Presupuesto para que programas como el 3x1 aumenten su monto. Nos parece fundamental. Programas como el 3x1 tienen que ver con infraestructura. Es una mezcla de recursos en los cuales los migrantes aportan de sus propios ingresos personales, en muchas ocasiones quedando en condiciones hasta precarias en Estados Unidos, pero quieren aportar a su comunidad. Aporta el municipio, aporta el Estado, el gobierno estatal de cada entidad federativa donde participan en este programa, y aporta la federación. El recurso es insuficiente, pero requerimos plantear que aumente. Hay un fenómeno económico que está presente hoy en Europa, pero en Estados Unidos, que es en donde a nosotros nos afecta de manera sustancial la crisis económica, y no ha logrado Estados Unidos recuperar los niveles de crecimiento y de desarrollo que tuvo hace 5, 10, 20 años, sino que a partir de 2008 ha habido lo que algunos llaman una desaceleración. En realidad hay un menor crecimiento económico, y esto ha significado que muchos migrantes retornen a sus lugares de origen. ¿Qué hacer? Hablar de desarrollo de esos lugares de origen requiere recursos, y apenas recientemente, en los últimos años, se implementó un programa, el FAM, Fondo de Apoyo a Migrantes, pero tiene la intención, yo lo he denominado en el pasado porque en Zacatecas lo echamos a andar, por los que regresan.
Fondo de Apoyo a Migrantes, a lo mejor no se entiende de qué estamos hablando, pero cuando decimos que es el fondo para los que regresan, de lo que estamos hablando es de un fondo que fue de 300 millones, después disminuyó, luego 300 millones, y que consideramos que debería ser de 1,000 millones. ¿Para qué es este fondo? Es para que los que estuvieron en Estados Unidos, que ya adquirieron un conocimiento adicional, una capacitación, una preparación, que tienen la capacidad y las condiciones para aportar a su comunidad, a su familia y a ellos mismos, si regresan, pueda incorporárseles a la vida productiva, pueda garantizarse su reinserción, que esto nos parece fundamental. No es un asunto ni aislado ni menor. Todos conocemos lo que sucede si regresan migrantes a su tierra y regresan a las condiciones que precisamente los obligaron a emigrar. Encontrarían desempleo, se encontrarían en condiciones de desaliento, de desvalidez, pero en un ambiente en el cual la delincuencia organizada ha crecido. Y lo que requerimos es que ellos aporten a la vida productiva y se vuelvan a reinsertar. De tal manera que el Fondo de Apoyo a Migrantes no es solamente para los migrantes, en realidad es para fortalecer el tejido social en aquellas regiones a donde regresan los migrantes. Y está, por supuesto, que un fondo que hasta mencionarlo resulta doloroso y duro, pero es fundamental que lo defendamos, es el recurso para repatriación de cadáveres. Todos los que somos originarios de estados con migración sabemos lo que significa, y para las familias la importancia que tiene que si alguno de sus seres queridos pierde la vida fuera de su tierra, que regrese a su región de origen. Este es un fondo que además estoy también segura de que plantearemos que junto a lo que se apruebe aquí en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que los gobiernos estatales aporten también. Y por supuesto, un recurso ya no solamente para las familias en general y las comunidades, sino para los hijos, para los que se quedan, de becas para los niños. Hay un programa que se ha implementado en años recientes, ustedes lo conocen, varios seguramente los que estamos aquí hemos participado en distintos ámbitos con ese programa de becas, junto con instituciones privadas, con Bancomer lo hemos hecho, pero los gobiernos estatales deben aportar una parte, es una mezcla de recursos, y tiene la característica de que es a hijos de migrantes, tiene también la característica de que es un programa en el cual a cada niño no solo se le aporta la beca, sino que mensualmente se le acompaña, tiene una especie de padrino o de madrina que va acompañándolo en sus estudios, y el requisito es una calificación de al menos 9. Esto permite que los hijos de los migrantes garanticen educación, permite que continúen con sus estudios y que puedan desarrollarse. En el caso de los migrantes en Estados Unidos, ustedes varios han hecho intervenciones en el Pleno de la Cámara de Diputados o han hecho pronunciamientos a la prensa estos días, y necesitamos, porque coincidimos en que los que emigran, los que están en Estados Unidos, de ninguna manera aceptamos ni que se les criminalice, ni que queden en la impunidad las agresiones de las que son víctimas. Necesitamos que los consulados cuenten con los recursos para poder desplegar una defensa jurídica de nuestros migrantes en Estados Unidos, y también para que los agresores, lo han dicho ustedes y yo lo reitero, de la Border Patrol o la patrulla fronteriza. En todos los casos de agresiones a migrantes en los que han perdido la vida personas mexicanos, o que han perdido la vida mexicanos de este lado de la frontera en nuestro propio país por disparos de integrantes de la patrulla fronteriza, en ningún caso ha ido nadie a la cárcel ni ha sido sancionado. Esto resulta inaceptable. En el último, por cierto,
que ha sido denunciado por integrantes de esta comisión con el joven en Nogales, Sonora. La patrulla fronteriza incluso se ha negado a dar el nombre del policía que utilizó el arma de fuego y que hizo los 8 disparos por la espalda a este joven de 16 años que perdió la vida. Y yo quiero decir, aquí estoy también segura que compartimos la misma visión, no son suficientes las notas diplomáticas. Las notas diplomáticas no llenan ni el vacío de las familias ni la indignación, y por supuesto que lo que queremos es que no haya impunidad, que se castigue severamente, porque la forma de detener este tipo de agresiones es cuando haya sanciones. En la medida en que miembros de la patrulla fronteriza sean sancionados con todo el peso de la ley, no pedimos ni más ni menos que eso. En ese momento, a la hora de tomar un arma y dispararla, seguramente que lo pensarán 2 veces. También con los que están en Estados Unidos es fundamental, y yo lo hablé con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, nuestro compañero Eloy Cantú, puesto que ellos son los que tienen la tarea de las reuniones interparlamentarias México-Estados Unidos, que se incluya en la agenda la posibilidad de un trabajo de comisiones conjuntas en conferencia, de tal manera que pudiéramos abordar el trato con el gobierno norteamericano. Y yo creo personalmente, y será parte del análisis que haremos, aquí tenemos a una compañera, Loreta, que es experta en las relaciones internacionales y también en la relación México-Estados Unidos, pero creo que en el caso de que ganara Obama, puesto que ya no tendría posibilidades de otra reelección, puede ser que hubiera mejores condiciones para un acuerdo migratorio. Pero si no fuera así, de cualquier manera, tenemos que insistir, ya lo han planteado algunos de nuestros compañeros, el diputado Guevara precisamente tiene nuevamente este planteamiento muy puntual, de que insistamos en un gran acuerdo migratorio. ¿De qué partimos? De la convicción de que hablar de los migrantes en Estados Unidos, desde nuestro punto de vista, no puede ser tocado como un asunto de política interna de Estados Unidos. Esa no es la visión. Para nosotros es un asunto de la relación bilateral, absolutamente. Es un asunto de la relación bilateral y tiene que estar incluido. Es cierto que Estados Unidos puede hablar de su soberanía, pero están involucrados mexicanos, y en el caso en que estén involucrados mexicanos, es un asunto nuestro. Y por supuesto es un asunto de la relación bilateral. Y también he hablado con compañeros diputados, diputadas de la Comisión de la Frontera Norte para que pudiéramos tener también alguna reunión en conferencia, porque si bien es cierto ellos tendrán una gran cantidad de tareas para ver asuntos de la frontera, desde temas de agua hasta cuestiones de comercio, en fin, hay asuntos en estados fronterizos del lado norteamericano que nos preocupan enormemente, especialmente el caso de las leyes como la llamada Ley Arizona, que además se han ido extendiendo a otros estados de la Unión Americana y que se convierten en verdaderos instrumentos de persecución racial, xenofóbica, y la persecución es por el color de la piel, por la apariencia. Hay una discriminación y una criminalización que es inaceptable. El dicho de que somos vecinos distantes es absolutamente cierto, en el caso especialmente de la frontera. Puedo decir que en esta comisión también estoy segura que coincidiremos en que la palabra de ilegales es una palabra inaceptable y que esté vetada y que no pueda existir aquí, porque eso es criminalizar. Nosotros hablamos de trabajadores migrantes, hablamos incluso de indocumentados, pero como la propia ley
de migración que fue aprobada y que ha entrado en vigor en México recientemente lo señala. La calidad migratoria aquí en México, pero en ninguna parte del mundo, y eso es lo que tenemos que defender, la calidad migratoria no puede ser motivo ni para perseguir ni para criminalizar, de ninguna manera, no puede ser. Y tampoco la calidad migratoria puede ser motivo para suponer presuntos o posibles acciones delictivas. Esto es inaceptable. Hay un tercer ámbito que yo quiero comentar con ustedes. Ayer lo comentamos ampliamente en la previa con los secretarios, secretarias, y es fenómeno de migración interna en nuestro país, que aquí la diputada Berenice lo mencionó de manera muy puntual, y requerimos saber cómo se está dando este fenómeno de la migración interna. Son jornaleros agrícolas, pero en muchas ocasiones ni está la información precisa, nos falta más información. Tendremos que entrar en contacto con instituciones y con dependencias federales y estatales, pero además también aquí se tienen que garantizar los derechos de estos trabajadores migrantes internos que tenemos en el país. Y un fenómeno doloroso adicional que se suma al de los trabajadores migrantes, que no es por razones laborales, es el de los desplazados, los que dejan su hogar por razones de inseguridad, y que por supuesto se genera una necesidad de que los atendamos. Yo quiero tocar prácticamente, para terminar en esta intervención extensa, pero como habíamos planteado con una visión integral general, señalar que en México estamos obligados a garantizar los derechos humanos, todos los derechos, no solamente unos cuantos derechos, a quienes transitan por nuestro país. Es inaceptable que viniendo migrantes, especialmente de Centroamérica, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, aquí sean víctimas también de hostigamiento, de acoso, de persecución, de extorsión, de secuestro, y por supuesto, hay que decirlo de manera lamentable e inaceptable, de asesinato. Los casos se repiten, no se han detenido, y ahí están los testimonios también durísimos, tremendos. Todos escuchamos y vemos recurrentemente las crónicas de este cruce utilizando el ferrocarril, la bestia como se le llama, y los puntos en donde está en riesgo la vida. Y creo que es fundamental que aquí yo les quiero pedir que acordáramos, si ustedes están, por supuesto, en coincidencia con esto, que el próximo martes yo quisiera intervenir a nombre de la comisión y, por supuesto, pedirles a ustedes que se inscriban también para intervenir, solidarizándonos con la caravana de madres centroamericanas que están buscando a sus hijos aquí en México. Lo que demandamos para los migrantes mexicanos en Estados Unidos, tenemos que garantizarlo aquí en México. ¿Qué es lo que quieren estas madres centroamericanas? Lo que están exigiendo en primer lugar es ver a sus hijos vivos, es ver a sus familiares sanos y salvos. En algunos cuantos casos, afortunadamente, en días pasados vimos cómo una madre se reencontró con su hijo, pero en otros casos, lamentablemente, los testimonios son de que han muerto y de que seguramente fueron víctimas del crimen organizado en condiciones brutales. Creo que es pertinente que lo hagamos. Lo que están pidiendo las madres centroamericanas, además, es que el Instituto Nacional de Migración se convierta en un instituto que actúe con un compromiso con los derechos humanos y que la política del Instituto Nacional de Migración no sea una política policíaca ni persecutoria que los criminalice, sino al contrario, que sea una institución que les garantice sus derechos. Quiero aquí yo además hacer un reconocimiento a mexicanos que han jugado un papel extraordinario en la defensa de los derechos de los migrantes centroamericanos, especialmente aquellos vinculados a la Iglesia Católica, al padre Solalinde,
que además requiere nuestro respaldo público. Si no hubiera sido porque ha salido su nombre y su solidaridad ante la opinión pública y en los medios de comunicación, porque ha sufrido amenazas, lo han amenazado de una manera brutal, tal vez estaríamos lamentando que ya no estuviera aquí. Entonces la solidaridad y hacer públicos estos hechos son también una forma de protección. No es suficiente, sin duda, pero creo que es fundamental respaldarlos. Igual al obispo Vera, que está en Saltillo, que se ha convertido en un hombre solidario, también arriesgando su integridad y su vida. Y por supuesto que ya en la agenda de trabajo, porque hay muchas propuestas de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, veremos incluso algunas visitas en recorridos por el país para saber las condiciones en que se puede y se debe garantizar la seguridad y la integridad de los migrantes, pero tiene que garantizarse que no se cometan actos de persecución, de acoso y de violación a derechos humanos de los migrantes. Yo finalmente les quiero informar que hay una gran cantidad de solicitudes de reuniones, de eventos, de organismos de estudiosos, de universidades y de académicos, de organismos no gubernamentales, de nuestros propios migrantes, en distintas organizaciones civiles de migrantes, en los propios clubes y federaciones. Hay la intención de una relación inmediata con nosotros, con esta comisión, y al mismo tiempo que tendremos una agenda que pondremos a su consideración también para estas reuniones. Yo quiero agregar que si ustedes están de acuerdo, pudiéramos enviarles una comunicación formal señalándoles que se ha constituido la comisión, dándoles a conocer el nombre de cada uno de ustedes, si están de acuerdo, que incluyéramos también sus correos electrónicos, no solo de la comisión, sino los correos electrónicos de cada uno para que se puedan comunicar y para que entren en contacto inmediatamente. Y adicionalmente, la propuesta que yo les quiero presentar en el caso de la relación de nuestro país con los migrantes de varios países centroamericanos es que pudiéramos hacer una invitación a los embajadores, tanto de Guatemala como de Nicaragua, de El Salvador y de Honduras, porque con ellos la relación tiene que ser una relación de acercamiento. Somos la misma región del mundo, tenemos lazos históricos estrechos y tenemos que estrechar aún más esa relación. Esta es una intervención que recoge lo que muchas de ustedes han venido planteando, lo que el mismo día de ayer se profundizó y lo que creo que pudiera servir para una agenda. Y dicho esto, bueno, pues le pediría aquí al diputado Guevara que pudiera levantar la lista para que ustedes pudieran aportar. Hemos considerado, el diputado Raúl Gómez lo planteaba ayer, que se pudiera ir presentando una agenda. Con las intervenciones de ustedes recogeríamos planteamientos que nos permitan hacer una agenda y que presentaríamos más adelante. Sí les rogaría, cuando dé la palabra el diputado Guevara, que nuevamente pudieran dar su nombre, que nos presentemos y que vayamos haciendo una relación de conocimiento mucho más rápida y muy estrecha. Muchas gracias. Diputado José Vera, ¿verdad? Diputada Lore Raúl Miguel Sámano. ¿Mandé? También hermana. ¿De qué lado? Vere. ¿Algún otro más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervenciones. Yo ya nomás le entregaría yo el plan de trabajo que traigo. Cómo no, por supuesto. Que ya lo leí. Por supuesto. Viene ya más ampliado.
nuestro amigo José Everardo, perdón. Bueno, nuevamente José Everardo Nava Gómez, de San Luis Potosí, primer distrito. Quiero comentar, bueno, ha sido muy interesante la exposición de la diputada presidenta. Ayer que nos reunimos los secretarios con ella, bueno, fue una lluvia de ideas de lo que pudiera ser la agenda. Yo quisiera comentar hacer algunas reflexiones importantes. La Comisión de Asuntos Migratorios fue creada en esta legislatura, por lo cual anteriormente los asuntos relacionados con el tema de migración, pues como todos sabemos, eran atendidos por la Comisión Ordinaria de Población, Frontera y Asuntos Migratorios, así como por la Comisión Especial de Migración. Yo considero que hay algunos trabajos a realizar, toda vez que se trata de una comisión ordinaria de nueva creación. Se va a poner especial atención en el desarrollo del plan de trabajo para la legislatura, que es lo que ya ha comentado la diputada presidenta, ya que será la base para las siguientes legislaturas. Su principal tarea será establecer los lineamientos generales con base en los cuales la Cámara de Diputados impulsará políticas públicas en beneficio de los sectores más afectados por la migración, y así como los principios que regirán la lucha del Estado mexicano en contra del maltrato a migrantes tanto en el exterior como en el interior del territorio mexicano. El tema migratorio involucra a los 3 niveles de gobierno y a las comunidades en general, dado que las consecuencias de la migración afectan desde la base de la sociedad, es decir, el núcleo familiar, hasta la sociedad en general, al grado que hoy en día existen comunidades cuyo sector productivo ha sido desmantelado ante la falta de apoyos para la producción y comercialización, y cuyos ciudadanos dependen íntegramente de las remesas enviadas por las cabezas de familia que migran hacia el extranjero buscando oportunidades de desarrollo. Quiero comentar algunos datos oficiales del Banco Mundial. México-Estados Unidos constituye el principal corredor migratorio del mundo, ya que contó con 11.6 millones de migrantes en el 2010. Los corredores migratorios de la ex Unión Soviética, Rusia, Ucrania y Ucrania-Rusia, le siguen en importancia, y luego están Bangladesh, India. En estos corredores muchos nativos se transformaron en inmigrantes cuando establecieron nuevas fronteras internacionales. En el 2010, los principales países receptores de las remesas que se tienen constancia fueron India, China, México, Filipinas y Francia. Según la prensa estadounidense, el número de personas que emigraron sin permiso legal a Estados Unidos en el primer semestre del 2012 aumentó ligeramente, mientras que se presentó un leve decremento en la cantidad de migrantes que volvieron a México. El reporte del Colegio de la Frontera Norte de México y el Instituto Tomás Rivera sobre políticas en la Universidad del Sur de California señala que la población de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos parece haberse estabilizado, incluso crecerá ligeramente. Sería la primera vez que el flujo migratorio neto desde México ha aumentado desde el 2007, cuando comenzó la recesión económica en Estados Unidos. El tema de maltrato a los migrantes no solo ocurre en la frontera norte. México también es señalado como transgresor de los migrantes, por lo cual esta comisión deberá trabajar con la finalidad de concientizar a los integrantes de la legislatura, concientizarnos todos sobre el maltrato del cual los inmigrantes de los países vecinos del sur son objeto al entrar al territorio mexicano. Se sabe de cientos de historias que implican abusos por parte de las autoridades mexicanas, desde simples extorsiones hasta desapariciones de personas, en los cuales señala a las autoridades como responsables de los hechos. Por tal motivo deberá ser una prioridad de esta comisión de nueva creación combatir el tema de abuso de los migrantes en el territorio nacional. En la 61ª legislatura se aprobó la ley de migración, pero a la fecha el reglamento de dicha ley se encuentra en discusión, dado que en mayo del presente año el secretario de Gobernación entregó un proyecto de reglamento que en su momento deberá ser discutido. Por tal motivo, la expedición del reglamento de la ley mencionada será también una prioridad de los trabajos de esta comisión. Según el cónsul general de la República de Honduras en San Luis Potosí, entre 250 y 300 migrantes hondureños han sido reportados como desaparecidos en los últimos 15 años. Hoy en día existen movimientos ciudadanos provenientes de los países de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, quienes realizan la llamada ruta del migrante buscando a sus familiares desaparecidos, y ya lo externaba la diputada presidenta, que el martes se hará un posicionamiento por parte de la Comisión de Asuntos Migratorios. Yo creo que hoy en esta comisión tenemos una enorme responsabilidad de quienes aquí estamos, una enorme responsabilidad de darle sobre todo resultados a quienes de alguna manera hoy por diferentes situaciones están en un país que no es el suyo, y además a quienes también cruzan nuestro país. Por eso yo quisiera exhortarlos a todos ustedes, compañeros diputados y diputadas, hagamos el mayor esfuerzo en esta Comisión de Asuntos Migratorios para sacar adelante las reformas, para sacar adelante sobre todo el trabajo, y que al final de estos 3 años tengamos la posibilidad de haber cumplido con las expectativas que tienen una nueva comisión en esta 62ª legislatura. Muchas gracias, diputado.
¿Quién sigue en la...? Sí, ella, en la lista. Lore Ortiz. ¿Sí, Lore? Sí, quiero felicitar a la presidenta por sus palabras. Me agrada muchísimo ver que hay la misma preocupación, y más que me agrada, me da ahora sí tranquilidad de conciencia, tanto por los migrantes que se encuentran en el exterior como por los migrantes que se encuentran en el país. Desgraciadamente es muchísimo lo que hay que hacer, desgraciadamente, porque esa es la situación de nuestro país. Estamos como el dicho popular, ¿no? Candil de la calle, oscuridad de la casa. México hizo una gran, extraordinaria labor para la protección de los mexicanos en la Corte Internacional de Justicia, el caso Avena. También las dos opiniones consultivas, la OC 16 y la OC 18, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por trabajadores migratorios mexicanos, y el otro, el derecho de notificación consular. Sin embargo, en México no respetamos el derecho de notificación consular, que es importantísimo, de los migrantes que son detenidos en México. Y más todavía, son criminalizados porque el Código Penal precisamente criminaliza a los indocumentados. Sin que esto fuera poco o suficiente, ni siquiera se les denomina, si fueran denominados delincuentes, gozarían de las garantías individuales que establece nuestra Constitución. Pero hay un discurso, yo digo que es esquizofrénico, porque se les llama asegurados, se les lleva a una estación migratoria, no saben cuándo van a salir, pueden estar ahí 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, están hacinados niños, niñas, adultos mayores, no tienen las instalaciones necesarias de sanidad. Es considerado por Naciones Unidas este simple hecho como un trato precisamente que significa tortura. Por eso, por si ello no fuera suficiente, hay el crimen del tráfico de migrantes, que es distinto al de tratas de personas. Está bien tipificado gracias a la legislatura anterior, con algunas cositas, pero el de trata de personas. Pero no está tipificado el tráfico de migrantes. Entonces, muchos de los desaparecidos, que hay que tipificarlo correctamente, son llevados precisamente porque es un acto distinto, ¿no? No es el acto de la trata de personas, que nada más es no es nada más, es el apoderarse de una persona para utilización, sino aquí es el tráfico de migrantes. Es que en principio hay la voluntad de la persona, pero una vez se le quitan los documentos migratorios y es utilizado como mano esclava, o sea, un trabajo esclavo. Ahora, el gran riesgo que corremos de no hacer, la Ley General de Población, a pesar de que tenemos la Ley de Migración, también falta muchísimo. Y hace falta el reglamento, no sé, eso serían gestiones para que se emitiera. Ya hace muchísimo tiempo que salió la ley de inmigración y todavía no lo vemos, hay un retraso injustificado. Pero, y con esto termino para dar la oportunidad a nuestros compañeros de que manifiesten sus ideas, nada más quiero señalar que el gran riesgo que se corre, y tengo conocimiento de ello, de buena fuente, es que presenten estos países como Honduras, y no solamente Honduras, Brasil también, porque hay varios desaparecidos de Brasil y he tenido contacto con varios funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presenten una reclamación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de sus derechos fundamentales. En pocas palabras, en México, el discurso, más que el discurso, las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos no se les reconoce a los migrantes, sobre todo indocumentados que se encuentran en el país, y son los que se encuentran en la situación más vulnerable. Gracias. Diputado Raúl Gómez. Sí, buenas tardes. Compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta.
Agradezco también a todos los invitados y medios de comunicación aquí presentes. Su servidor tiene 37 años en la frontera norte del país, originario de la ciudad de Uriria, Guanajuato. Por tal motivo, nos hemos dado la tarea de entrar específicamente a la política por tanto maltrato a nuestros ciudadanos mexicanos que se van y regresan. Por tal motivo, señora Presidenta, quiero hacerle mención de algunas de las propuestas que me gustaría que las tomaran en cuenta. Una de ellas sería desarrollar mecanismos que permitan, respetando a todo momento la soberanía de las entidades federativas, trabajar con los congresos locales para avanzar en su oportunidad, en homologar de sus legislaciones con la legislación federal en materia. Mantener una comunicación permanente con funcionarios públicos y de órganos autónomos por parte de la Comisión de la Cámara de Diputados, con el fin de revisar y analizar avances respecto a los objetivos establecidos en el Programa Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales y los informes del Ejecutivo y sus dependencias en materia. Participar activamente como representación del Poder Legislativo Federal en las labores correspondientes a nuestro ramo. La creación de una fiscalía especializada en materia de migración, como lo había comentado ayer, Presidenta. Fortalecer los lazos con los principales responsables, actores y especialistas en el tema, que permitan el intercambio de información y de opiniones, así como para facilitar la realización de actividades académico-educativas en la materia. Atender las demandas, peticiones y solicitudes ciudadanas, proporcionando orientación, canalización y, en su caso, intervención específica, garantizar el seguimiento de asuntos que lo requieran. Que se reinstalen funcionarios de la Secretaría de la Función Pública, que en lo sucesivo se le denominará la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, con la finalidad y actividad que anteriormente realizaban esas personas en apoyo a los migrantes en las zonas fronterizas. La elaboración de agendas de trabajo conjuntas con la Secretaría de Estado, Procuraduría, dependencias, entidades y órganos descentralizados del Poder Ejecutivo Federal y locales involucradas en la materia. Las comisiones legislativas del Congreso de la Unión, los congresos locales y las asambleas la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Considerar también la propuesta de la formación de subcomisiones para incentivar a trabajar de manera focalizada y dar resultado de manera de ejemplo. Subcomisión de Migrantes en Frontera Sur, Subcomisión de Migrantes en Frontera Norte, la Subcomisión para la Defensa de los Derechos Humanos de los Migrantes Extranjeros, Subcomisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Migrantes Nacionales, etc. Impulsar las instancias oficiales y la sociedad civil un banco de datos estadísticos y propuestales con la finalidad de medir los diversos fenómenos migratorios y cimentar las bases para el otorgamiento de presupuestos en los próximos años. En esta propuesta he avanzado, ya que presenté un punto de acuerdo el pasado 13 de septiembre para exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación que a través del Instituto Nacional de Migración suscriba los acuerdos necesarios con las entidades federativas, organizaciones civiles encargadas de atender el tema migratorio, a efecto de crear un banco de datos en el que se integren las políticas y programas que implementen a favor de los migrantes, así como los principales problemas y delitos que se cometan contra ellos. Promover también la actualización de un marco jurídico para la participación de la sociedad civil en desarrollo de sus actividades y su interacción con las instancias oficiales a fin de fomentar la cooperación y actividades afín. Desde luego también
establecer las relaciones diplomáticas y de protocolo con autoridades internacionales a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con los consulados y embajadas que fortalecen el marco de actividades y crear agendas conjuntas. Implementar agendas de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía y la Secretaría de Seguridad Pública para buscar que nuestros connacionales que retornan a nuestro país no sean extorsionados. Organizar la organización de foros temáticos y académicos dentro y fuera del Congreso para integrar información y difundir la importancia del tema en sus diferentes modalidades. Organizar eventos y concursos para involucrar a la población, incentivando su participación en los temas. Considerar también la creación de un portal web de la comisión, incluir ligas que ofrezcan la mayor cantidad y calidad de materiales de consulta e incluir dependencias de gobierno, centros de investigación y estudios, actividades académicas y organizaciones civiles. Por lo tal, para la celebración del Día Internacional del Migrante, que es el 18 de diciembre, instituir la Semana del Migrante. Desde luego también, planear las acciones concretas de seguimiento y continuidad para el programa Paisano y los demás programas que a las fechas ya están próximas. La creación de un Premio Nacional Migrante a personas e instituciones o clubes por las labores realizadas en pro de los ciudadanos binacionales que nosotros llamamos migrantes. La creación de la primer cumbre mundial de líderes migrantes mexicanos para apoyarles y darles la proyección a aquellas regiones en pro del ecoturismo que tenemos muy abandonadas. Termino con lo siguiente. Para concluir, hago de su conocimiento, Presidenta y compañeros, que el día de hoy presenté un punto de acuerdo para solicitar la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Migratorios Mexicanos, con la finalidad de dar seguimiento a las erogaciones de los recursos para los trabajadores que han quedado pendientes de resolver, fiscalizar la correcta aplicación de los recursos destinados a la materia y continuar con los trabajos que venían realizando la Comisión Especial en anteriores legislaturas. Presidenta, diputada Amalia García, le voy a hacer entrega de del escrito que propongo, así como le haremos llegar a todos nuestros compañeros integrantes de la comisión una copia simple. Yo les agradezco de antemano, sé que me extiendo mucho, pero me duelen mis migrantes, soy enemigo de todas las dependencias de dentro y fuera del país, norteamericanas, así como también las mexicanas, por eso hago mención de las diferentes secretarías que extorsionan, porque no le llamo de otra manera, a nuestros migrantes, y que seguiré defendiendo a mis migrantes en lo que reste de estos 3 años para poder exigirle a nuestras autoridades, como lo dijo la compañera Amalia, que nosotros, los migrantes, no somos delincuentes, ni somos trofeos de caza para que nos maten impunemente y luego nos digan, aquí está cierta cantidad y cállate la boca. Aquí no. Queremos que se castigue porque nada más vienen y nos exigen y nosotros muy tibiamente hacemos las cosas. Gracias y buenas tardes. Toca el turno al diputado Miguel Sámano. Muchas gracias. Señora Presidenta, primero quiero expresar mi beneplácito por la instalación de esta importante comisión. Compañeras, compañeros integrantes, señores representantes de los medios de comunicación, la verdad es que todos los que estamos aquí, por lo menos es mi caso, pedimos formar parte de esta comisión. Primero, porque coincido con lo expresado por mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra. Es cierto, hay un grave problema que lejos de que nos preocupe, nos debe ocupar.
Como sabemos, se trata de un fenómeno complejo y, decía yo, preocupante, que reclama la participación social, privada, gubernamental y, por supuesto, de este poder legislativo. En consecuencia, celebro la instalación de esta comisión legislativa y hago votos para que todos y cada uno de los miembros asumamos a cabalidad nuestra función para atender la creciente vinculación entre migración, seguridad, derechos humanos, fronteras y desarrollo nacional. Decía la presidenta, tenemos que hacer aportaciones, propuestas que pudieran permitir la elaboración de una agenda integral que realmente atienda las necesidades de los migrantes. Es cierto, comparto lo expresado por la diputada Loreta, es muy importante primero para saber de dónde estamos partiendo, cuántos presos hay en el extranjero. Tendríamos que hacer un exhorto respetuoso a las entidades federativas. Estamos próximos, Presidenta, a vivir la visita que es la más concurrida de nuestros connacionales a México. Tendríamos que garantizar la seguridad en las entradas más importantes a nuestro país. En el caso que me ocupa, que es el distrito número 1 del Estado de México, efectivamente la entrada o la puerta de entrada al Estado de México es Polotitlán. Habría que ponernos de acuerdo, como lo decía aquí el compañero, con los congresos locales, Presidenta. Algunos de los que estamos aquí fuimos diputados locales y lo que hacíamos era precisamente instalar módulos de atención y apoyo al migrante. Pero además, no nada más se instalaban, íbamos a revisarlos, a verificar que realmente se le diera atención a los migrantes, a través de material para que cuando llegan, por lo menos fue la experiencia en el Estado de México, les entregábamos un cuadernillo para que supieran a quién acudir en caso de que fueran extorsionados por la Policía Federal, la estatal o la municipal. Que supieran a qué dependencia podían acudir, pero además les dábamos un teléfono y les pegábamos un sticker para que supieran. Convocábamos a reuniones, que seguramente eso se estará llevando a la práctica aquí más adelante, a todas y cada una de las dependencias involucradas. La presidenta pues tiene la experiencia de haber sido gobernadora de uno de los estados que tiene uno de los problemas más sentidos, como es la migración. Pero el Estado de México no se queda atrás, y para ello, en la región norte del Estado de México, el municipio de donde soy oriundo, que es el municipio de Acambay. Es cierto, tendríamos que pedirle al Instituto Nacional de Migración el padrón por entidad federativa para saber cuántos migrantes hay en el extranjero. Fortalecer las políticas y programas que generen beneficios para las familias de los migrantes. Y decía, es muy importante que nos pongamos de acuerdo con las diferentes instancias de gobierno, desde el ámbito federal, con el estatal y los municipios, la Cámara de Diputados federal con los congresos locales. En la medida de que sumemos esfuerzos, creo que vamos a atender la necesidad de nuestros paisanos. Es cuanto, Presidenta. Tiene la palabra el diputado Noé Barrueta. Con su permiso, diputada presidenta, felicitarla por este encargo
reiterarme a sus órdenes de todos ustedes, compañeras, compañeros. Realmente me congratulo de ser integrante de esta comisión. El fenómeno de la migración es un asunto de la mayor importancia para México y con ello para el nuevo gobierno que iniciará el próximo 1 de diciembre. México tiene una amplia tradición en la lucha por el respeto a los derechos humanos y principalmente de los migrantes. Esta comisión que hoy se instala debe comprometer acciones para los dos escenarios, los migrantes mexicanos en Estados Unidos principalmente y los migrantes de otros países en el nuestro. Solo siendo congruentes entre lo que demandamos y lo que podemos ofrecer, estaremos cumpliendo como legisladores en la atención a este delicado problema. Los diputados del PRI nos comprometemos al respeto irrestricto de los derechos humanos de todos los migrantes, además de impulsar la negociación de un acuerdo migratorio con Estados Unidos que permita el acceso ordenado de mexicanos al mercado laboral y la regularización migratoria de compatriotas indocumentados. No es posible que mientras el libre comercio crece, las barreras para el libre tránsito de personas son cada vez más altas y que mientras los aranceles y cuotas de importación disminuyen, aumente la criminalización de nuestros amigos migrantes. Debemos fortalecer políticas públicas para que las remesas de los migrantes continúen aportando recursos junto a los programas federales para el desarrollo de sus comunidades, por lo que es necesario, como ya lo mencionó, diputada presidenta, fortalecer el programa 3x1, así como ver la manera de innovar algunos otros programas. Yo conozco de personas que han llegado de Estados Unidos con ideas nuevas, con ideas innovadoras, que han tratado de echar a andar proyectos productivos agrícolas, ganaderas, y que yo creo ahí podemos nosotros ayudarlos con recursos. Hacia el sur, es necesario revisar los mecanismos de protección de los derechos humanos por parte del Grupo Beta y de otras instituciones del gobierno mexicano, atender el grave problema de violencia que afecta a los migrantes centroamericanos que llegan a nuestro país y con ello la violencia que impacta especialmente en la ruta de los que desean llegar a los Estados Unidos. Es necesario que esta comisión pueda ser un eje articulador de los esfuerzos que realizan los gobiernos estatales y municipales en apoyo a los migrantes centroamericanos, así como a las organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, sería importante que junto con las comisiones de asuntos de la frontera norte y de la frontera sur, se instale un grupo de trabajo que integre los esfuerzos en temas que por la misma naturaleza de las comisiones indudablemente serían de competencia tripartita. ¿Sería cuánto? Gracias. Es su turno de la diputada Lorenia Valles. Muy bien, pues muchas gracias por esta oportunidad de expresar aquí algunas propuestas. Yo quisiera referirme básicamente a lo que tiene que ver con nuestras facultades legislativas y en términos de presupuesto. Creo que esta es una comisión muy importante que puede marcar un cambio en la ruta que lleva la política migratoria de nuestro país. Creo que tenemos que hacer eco de todas las necesidades, de todas las propuestas, de todas las ideas que desde la sociedad civil, desde las comunidades organizadas de migrantes, desde la academia se plantean. Y creo que la parte que nos corresponde a nosotros es retomarlas, procesarlas y convertirlas en leyes y convertirlas en presupuesto, porque también es fundamental que siempre acompañemos la política pública de un presupuesto que haga alcanzable, que haga factible el ejercicio de esa política pública, y creo que tenemos una gran oportunidad. Hemos escuchado ya las propuestas, las ideas de varios de nuestros compañeros y vemos con mucho agrado, con mucha alegría que podamos coincidir básicamente en todos los puntos, y es por eso que creo fundamental que este espacio se convierta en ese espacio de análisis, de discusión, de propuesta, para que logremos ese cambio que necesita nuestro país. Es muy preocupante cómo quiere llevarse el tema de migración al tema de seguridad nacional. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Tenemos que tener mucho cuidado en los planteamientos que se hacen ya en esa materia. Nosotros no podemos malcopiar las políticas del norte e implementarlas
pues de una manera poco racional en nuestro país, básicamente en la frontera sur. Y creo que no tenemos que perder la perspectiva de que nuestra comisión tiene tanto que ver con la frontera norte, con la frontera sur y más allá de los dos océanos que tenemos a ambos lados de nuestro país. Entonces creo que sí tenemos que tener esa visión integral y poder atender cada una de estas fronteras de manera específica, atender las necesidades que surgen de cada una de las condiciones muy particulares que se dan en cada una de las regiones. Esta tarde creo que es muy importante que estamos ya sumando voluntades para que todas las personas, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, que también hay una alta incidencia de migración en los jóvenes, y que también podamos en este cierre de filas lograr un impacto real en esas vidas de todas esas mujeres y hombres que migran buscando un mejor futuro, una mejor oportunidad para ellos, para sus familias. Conocemos las causas por las cuales se migra y decíamos ayer en la reunión, desafortunadamente la migración no es una opción. Muchas de las veces, si no es que en el total de los casos que se tienen, es por una necesidad, por guerras, por inseguridad en el propio país, por pobreza, por marginación, y todo esto finalmente pues presenta a nuestro país y a muchos otros una problemática que es necesario atender de una manera integral, y eso es algo que tenemos que siempre privilegiar en este tema, porque no vamos solamente por una política asistencialista, no, queremos resolver el problema desde todas sus aristas para que podamos lograr los que regresan se inserten en nuestra sociedad, que tengan oportunidades productivas, educativas, etcétera, y quienes están ya del otro lado o más allá de las fronteras de nuestro país puedan tener garantizados sus derechos. Creo que eso es muy importante, no perder la perspectiva en esos dos aspectos, considero, desde mi particular punto de vista. Creo que debemos de reconocer que la movilidad humana es un derecho humano. Nadie está obligado a quedarse en un lugar en donde sacrifique su vida o la de los suyos, donde no haya condiciones para vivir con dignidad. Creo que por eso es importante, la gente migra en busca de mejores condiciones de vida, y creemos que es fundamental identificar todas las vejaciones, las situaciones adversas que enfrentan las y los migrantes, pero particularmente las mujeres que viven la migración desde otra perspectiva, que están mucho más vulnerables a violaciones de sus derechos humanos, a la trata de personas, que bien lo comentaba ya nuestra compañera Loreta, en fin, todas los niños en retorno que vienen sin acompañamiento, que ese también es un gran tema que tenemos que atender, la reunificación familiar, por supuesto, que se da no en las mejores condiciones, y bueno, creo que es importantísimo que analicemos ya, como ustedes saben, días pasados se aprobó el nuevo reglamento, el reglamento de esta nueva ley de migración, y bueno, se ha venido analizando ya, nos hemos dado la oportunidad de platicar con algunas organizaciones que estudian, que atienden este tema, el tema migratorio, y creemos que es muy valioso todo lo que ellos nos plantean, porque pues ellos tienen el pulso real de lo que está sucediendo allá afuera, y creo que es muy importante retomar sus propuestas. Como ustedes saben, el pasado 28 de septiembre se publicó ya este reglamento, pero el primer análisis nos arroja que no están garantizados plenamente los derechos humanos de las y los migrantes que transitan o residen de manera temporal o permanente en México. Entonces, esa es una gran tarea, que analicemos este reglamento. Es importante, lo subrayo, el no vincular el asunto, el tema de seguridad nacional con el tema de la migración y el desarrollo humano, que también propongo que también le introduzcamos ese concepto, es migración y desarrollo humano, para lograr que tengamos un mejor resultado y una sociedad pues mucho más sana, más justa. Creo que hacia allá tenemos que avanzar en el tema de poder sí vincular el tema de migración a la seguridad humana, que pongamos en el centro al ser humano de nuestras políticas, de nuestras propuestas, de nuestro presupuesto, para que podamos desde esa perspectiva ir resolviendo los problemas. Es muy preocupante los conceptos que ya manejaba también nuestra compañera Loreta, que manejaba la ley de población y ahora lo maneja la ley de migración, donde están vinculados los preceptos pues violatorios a derechos humanos, en la cual finalmente resultan en detenciones de los migrantes, de las migrantes, y que aunque se le llame aseguramiento o ahora alojamiento, pues estos hechos son
realmente privación de la libertad y bueno, no se garantizan los derechos de las y los migrantes, no se tiene un acceso a la justicia, no hay una procuraduría, una defensoría de oficio para que se puedan atender estos temas desde la perspectiva muy particular que tiene que verse para las y los migrantes y bueno, eso no podemos permitirlo en nuestro país. Nos quejamos de lo que nos sucede allá en el norte, pero luego queremos reproducir las mismas prácticas o peores y creo que tenemos que tener mucho cuidado para que seamos muy congruentes y muy consecuentes con lo que planteamos y con lo que hacemos. Eso es algo fundamental y tenemos que luchar contra este rezago en las garantías de los derechos de las y los migrantes, que es fundamental poder impulsar. El otro gran tema que también se ha venido analizando pues son las facultades del Instituto Nacional de Migración, cómo nos va a informar, cómo va a operar esta ley, que si bien es cierto plantea avances, también tenemos que reconocerlo, también es una ley perfectible que tenemos que darnos a la tarea de poder pues hacer mucho mejor y sobre todo darle este sentido humano que urge a este instrumento legal que va a permitir pues una mejor convivencia y un mejor desarrollo para las y los migrantes. Otro tema fundamental pues es el tema de la corrupción y abuso de autoridad. Ahí es fundamental la capacitación. Sí tenemos que proponer nosotros una capacitación muy específica para sensibilizar en este tema, en la ley particularmente, cómo se va a aplicar, porque como ustedes saben, la Policía Federal participa en este tema. También está el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, que a veces no se tienen los elementos pues capacitados en el tema. Pues, es trato a las personas, a los seres humanos. Entonces no podemos tener una visión fría al respecto de esta ley, sino por el contrario, tener mucha sensibilidad y mucho criterio para que podamos aplicar una ley de manera muy justa, que eso es lo que queremos para todas y todos. Y eso va a pasar por el cambio necesario en el paradigma de la política migratoria de nuestro país, para el cual se requiere una reingeniería institucional, partiendo del Instituto Nacional de Migración, que ayer lo comentaba el diputado Guevara muy acertadamente, y que, bueno, que no se convierta en un problema, sino que estos sean los elementos o los instrumentos para que logremos nuestro objetivo. Otro importante tema es el tema de la armonización de las leyes locales. Si bien es cierto que esta ley plantea el acceso a derechos en el empleo, en la salud, en la educación, no se tiene la armonización en las leyes para que se pueda brindar o hacer ejercible estos derechos a nivel local, que es finalmente donde corresponde a hacerlos válidos. Entonces creo que también es muy importante trabajar en ese tema. Y bueno, hay una larga lista. Yo me di a la tarea de que poder presentar un documento por escrito para que pueda quedarse en la comisión, que se puedan analizar cada uno de los temas de manera muy específica. Creo que el tema de migrantes no localizados, que hasta donde entiendo tenemos muy probablemente una reunión con las madres de la caravana, las madres centroamericanas de esta caravana que buscan a sus familiares para el próximo 26, si no mal recuerdo. No han confirmado aún los detalles. Sí, pero finalmente creo que es muy importante impulsar el tema de los migrantes no localizados. Es una cantidad increíble, impresionante, la cantidad de gente, de mujeres, hombres, niños, jóvenes que mueren en nuestro país y que no tenemos datos, que las CEMEFOS no tienen pues ningún banco de datos para poder identificar los cuerpos que se encuentran incluso en las fosas clandestinas, que han sido también pues notas muy escandalosas, muy dramáticas, muy dolorosas, y que no ha habido tampoco una reacción en ese sentido de que podamos ir eliminando ese problema y que al menos la familia sepa si su familiar está vivo o muerto, que eso es una cuestión que sí debemos de ir encaminando hacia que se resuelva. Igual el gran tema también del asunto de las visas H2A, que también son los trabajadores agrícolas migratorios, los mexicanos que van a Estados Unidos a trabajos temporales, que sí es muy importante que se involucre la Secretaría de Relaciones Exteriores, los propios consulados en las ciudades de Estados Unidos, donde llegan nuestros
hermanos, nuestros paisanos, a trabajar para que se garanticen las condiciones, que sean en las condiciones adecuadas y que pueda haber todo ese acompañamiento. En fin, es un material que va a estar a disposición de todas y todos. Solamente quisiera resumir la propuesta en 10 puntos muy concretos. El aumento del Fondo de Apoyo a Migrantes a 1,000 millones de pesos, que eso nos va a permitir tener un programa integral de atención a este tema. La transformación del programa de apoyo a la reinserción integral de las y los migrantes y sus familias, que no hay que olvidar. La ley de migración y su reglamento tengan un enfoque de seguridad humana. Superar las políticas gubernamentales sectoriales, reactivas y asistencialistas para dar paso a un gran programa que resuelva este asunto y que atienda de fondo la problemática. Ante la crisis de Estados Unidos es inminente el retorno creciente y la necesidad de arraigo de la población que urge la nueva arquitectura institucional de la cual hemos hablado y que en este nuevo ciclo de políticas públicas pues sea progresivo a nivel estatal y a nivel nacional. Con 3 rasgos centrales: el migrante como sujeto de derechos, la transversalización de las políticas de desarrollo y seguridad humana para toda la acción política y la territorialización de estas, el fortalecimiento y profesionalización de todos estos cuadros que atiendan a las y los migrantes, la necesidad de ubicar a los niños, a los jóvenes y a las mujeres como un sector estratégico de estas nuevas políticas públicas que planteemos, la integración de estas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el apoyo presupuestal y técnico suficiente para que estas nuevas políticas, reconociendo que el empleo y el desarrollo humano regional son la clave para la paz, la democracia y la gobernabilidad de nuestro país. Creo que tenemos una gran tarea y creo que estaremos todos gustosos de cumplirla. Muchísimas gracias. Tiene su turno la diputada Petra Barrera. Nuevamente, muy buenas tardes, integrantes de la comisión, a nuestra presidenta de la comisión, con respeto a todos los asistentes el día de hoy. En el mundo, la migración de personas es uno de los mayores fenómenos sociales causados por diversas razones, como la necesidad de ir a trabajar a otro país, la pobreza, las emergencias humanitarias, la violencia, la guerra y, por desgracia, el tráfico de personas. El Banco Mundial estima que la población migrante internacional es de 215 millones de personas, de las cuales el 48.4% es mujeres. México es ajeno a este fenómeno, no es ajeno a este fenómeno migratorio. El ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio nacional, así como su tránsito y estancia en el caso de los extranjeros, es el objeto de esta comisión. La creación de la Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo del 2011, es un marco legal protector de respeto y salvaguardia de los derechos humanos de todos los extranjeros que ingresan a nuestro territorio nacional. Pero también debemos considerar la migración interna, estimada en 20.600.000 personas, de las cuales el 51.9% son mujeres, con edades entre los 15 y 34 años, que buscan una oportunidad de empleo y de mejorar sus condiciones de vida, según datos del Instituto Nacional de la Mujer. Así también migrantes internos que por causas de la violencia en el territorio nacional se trasladan a otros estados de la República, como por ejemplo al estado de Querétaro. La llamada migración silenciosa de familias provenientes del norte del país hacia entidad federativa es notoria en el aumento de la matrícula escolar y en el registro de vehículos en el padrón estatal, vehículos procedentes de Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Durango. Las mismas autoridades estatales llegaron a registrar el arribo de 49 familias cada 24 horas. Por otra parte, el flujo migratorio de indocumentados centroamericanos provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras a México, que arriesgan sus vidas al cruzar el territorio nacional y que son objeto de maltrato, discriminación, violaciones y, peor aún,
víctimas de secuestro y masacres del crimen organizado. La Organización Internacional para las Migraciones estima que cada año cruzan en nuestro país 4,000 indocumentados. Durante la anterior legislatura se aprobaron diversas reformas, por ejemplo, el artículo 138 de la Ley General de Población, que aumenta considerablemente las penas de aquellas personas que cometen el delito del tráfico de indocumentados, que de igual forma fueron aprobadas reformas al mismo ordenamiento legal con el objeto de que se otorgue un trato digno y justo a los migrantes indocumentados, con pleno respeto y protección a sus derechos fundamentales sin importar su condición migratoria. También se aprobaron reformas para prohibir que las estaciones migratorias sean lugares de hacinamientos y que dichos lugares cumplan con las condiciones mínimas de higiene y decoro en beneficio de las personas que ahí se encuentran mientras se determina su situación legal. Tenemos un gran reto en esta comisión. Si apoyar a nuestros migrantes mexicanos que año con año dejan sus comunidades o localidades con destino a los Estados Unidos. Debemos proteger los derechos humanos de los migrantes centroamericanos y dar el ejemplo. También debemos exigir a las autoridades estadounidenses respeto a nuestros migrantes. El día de ayer comentábamos que es muy importante el apoyo a nuestros exbraceros. Entonces, ese gran apoyo que debemos de dar, yo creo que está en pie poderlo hacer para trabajar por nuestros migrantes. Yo vengo de una zona de migrantes también, por eso pedí de la manera más atenta pertenecer a esta comisión que es tan importante. Estoy en la mejor disposición de contribuir en esta comisión y de trabajar con todos mis compañeros integrantes de la comisión. Gracias, diputada presidenta. Esto es cuanto. Tiene su turno la diputada Bere Álvarez. Gracias. Sí. Bueno, creo que todos coincidimos y todos estamos conscientes de lo que tenemos que trabajar y que yo solamente aquí reiterarles que en primer lugar hay que defender el presupuesto, hay que defender estos 1,000 millones y que esa sea una de las principales tareas de esta comisión. Y pues bueno, asimismo, ustedes saben la crisis de Estados Unidos que tiene, entonces sí tenemos un aumento, una migración interna muy fuerte. Michoacán tiene grandes migración interna en gente de Guanajuato, incluso hasta centroamericanos, Guerrero, entonces sí hay que estuviéramos de alguna manera preparados. Diputada presidenta, con albergues, que los albergues cuenten con guarderías, que podamos modificar las reglas de operación. Yo propongo que analicemos las reglas de operación de jornaleros agrícolas, ya que hay nuevos campos agrícolas, como la región de Apaxingán, Tepalcatepec, que es una de las regiones gran productora de limón, y que pues bueno, de acuerdo a las reglas de operación de jornaleros no es posible hacer ahí albergues, ¿no? Entonces que sean de alguna manera, ya que nuestra migración interna pues es más vulnerable porque se mueve la familia completa. Entonces yo sí quisiera y voy a seguir enfatizando en mi migración interna. Michoacán también cuenta con bastantes paisanos en Estados Unidos y pues yo concluiría con eso. Muchísimas gracias, que podamos todos aquí defender el presupuesto y que estos programas pues sigan teniendo más recursos. Gracias. Por último, el diputado Salvador Ortiz. Muchas gracias, diputado secretario. Con su permiso, diputada presidenta, yo quiero felicitar a mis compañeras y compañeros diputados que me antecedieron en la palabra por sus valiosas aportaciones al tema migratorio, y quiero saludar y felicitar particularmente al maestro Juan Manuel Ávila Félix, secretario técnico. Maestro, sé de su experiencia y de su capacidad en estos temas migratorios, es desde que me congratulo de que sea usted el secretario técnico. Quiero
comentarles que el tema migratorio es particularmente muy importante para Michoacán y sobre todo para mi distrito, el 12º de Apaxingán, porque cuenta con un alto porcentaje de migrantes. Michoacán es el estado con mayor captación de remesas a nivel nacional. Captamos el 10% del total de las remesas enviadas a México. Son casi 3 millones de personas de origen michoacano que radican en los diferentes estados de la Unión Americana y que al año emigran aproximadamente de 30 a 40 mil michoacanos de manera documentada e indocumentada. Quiero comentarles también que Michoacán fue el primer estado de la República en que sus ciudadanos pudieron votar en una elección para gobernador. Y lo hicieron desde los Estados Unidos de América. Michoacán es la única entidad federativa que cuenta con una dependencia a nivel de Secretaría de Estado para la atención de nuestros migrantes. También compartirles que Michoacán fue de los primeros estados en contar con una ley de derechos, protección y apoyo de los migrantes y sus familias. Permítanme también hacerles de su conocimiento que en Michoacán se instaló el Consejo Consultivo del Migrante Michoacano. Este Consejo Consultivo está conformado por 15 migrantes michoacanos residentes en los Estados Unidos. Son migrantes destacados en su actividad, quienes contribuyen en la formulación de los programas para el desarrollo regional en áreas como educación, seguridad, salud, industria, comercio, agricultura, ganadería, cultura, usos y costumbres, entre otras. Por tal motivo, compañeras y compañeros diputados, a mí me congratula también mucho formar parte de esta importantísima comisión y decirles que me sumo a los trabajos de esta comisión para lograr el fortalecimiento de los derechos de nuestros migrantes externos e internos, así como el fortalecimiento de los fondos y programas que coadyuven a su bienestar de ellos y de sus familias. Es cuanto y les agradezco mucho su atención. Gracias. Compañeros. Secretario. Perdón. No me anoté en la ronda de participaciones, lo hago solamente en este momento porque llegué tarde, pero ustedes entenderán de cómo andamos ahorita con las diferentes comisiones y sí me gustaría, aunque algunos ya y algunas ya nos conocemos, presentarme a esta comisión y manifestar brevemente pues una opinión. Soy Socorro Ceseña Chapa, diputada por la vía plurinominal de la circunscripción 2. Yo creo que con eso también les dirá por qué mi decisión de participar en esta comisión de asuntos migratorios. Los estados que conforman la 2, pues, si bien es cierto, reflejan un alto porcentaje en las dos vías de migración que padecemos en este país, tanto la interna como la externa. Entonces es de gran interés para mí participar y obviamente me congratulo de formar parte de esta comisión que considero de gran importancia para incidir de una u otra manera a lograr lo que hemos demandado de siempre, que haya efectivamente una defensa irrestricta de los derechos humanos de nuestros connacionales que transitan al interior de nuestro país en esa migración interna que es lamentable, y sobre todo los que transitan hacia otros países, como lo manifesté en una de las participaciones, tanto a la frontera norte y en algunos casos mucho más lejanos de nuestro país, y que esa migración pues es resultado obviamente de la situación difícil que se vive y atraviesa nuestro país, y que los que estamos en esta comisión ojalá que podamos incidir en el resto de la conformación de esta 62 legislatura para que lo que se plasme, lo que se apruebe de nuestro plan anual de trabajo como comisión reditúe en los frutos, en el alcance de los objetivos, que algunos de ellos yo considero que van a ser a corto
y otros a mediano y largo plazo, pero que también finque las bases como una comisión ordinaria de reciente creación que siente las bases para que en las siguientes legislaturas se siga avanzando de manera más contundente y con mayor aceleración hasta lograr que esta comisión, y estoy soñando y ojalá, y porque me gusta soñar también, ojalá que en unas legislaturas futuras y que no muy futuras, ojalá que así sea, es mi sueño, que esta comisión, la atención no vaya exclusivamente en el área de salvaguardar los derechos humanos de los que migran internamente o externamente a nuestro país, sino que vaya por que se potencie que la migración que sea de manera no obligada, sino que la migración que se da por las necesidades de las demandas de aportaciones de nuestros mismos connacionales, por aportaciones en la ciencia, en la tecnología, en la administración, en otros países, estemos atendiendo ese tipo de problemas y no lo que tan lamentablemente tendremos que atender como comisión. Pues yo me congratulo, enhorabuena, y también aprovecho la oportunidad para felicitar a las y los compañeros diputados y diputadas que estuvieron participando, que me parece que han sido muy valiosas sus propuestas y que tengan la seguridad de que haremos el mayor esfuerzo para aterrizar de manera conjunta en beneplácito del logro de los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y enhorabuena y felicidades, compañera presidenta Amalia. Yo les pediría que quienes traen esas intervenciones escritas nos las aporten inmediatamente. Las otras ya se tomó nota, porque podemos tener una agenda integral de gran calidad, muy puntual. Realmente ha sido un trabajo espléndido. Creo que con eso podemos tener ya el plan para la siguiente reunión, muy bien diseñado, muy puntual, muy preciso. Si están ustedes de acuerdo, tenemos en el orden del día, el siguiente punto, secretario, ¿cuál es? Es la declaración de clausura. La declaración de clausura. Antes de la declaración de clausura, si están ustedes de acuerdo, yo les pediría simplemente para darle formalidad a esto, si están de acuerdo en que con estas intervenciones, con las aportaciones que han hecho y las que nos hagan llegar por escrito a la mayor brevedad, que conformáramos ya la agenda, que se expresaran así levantando la mano, si están de acuerdo. Muchas gracias. También les quiero pedir que, si están de acuerdo, se pudiera aprobar que trabajemos, también como lo hemos dicho, en una propuesta para el presupuesto, en los programas específicos que fueron mencionados aquí y en otros más que están en el presupuesto, programas que se han utilizado en los últimos años para migrantes, y que lo presentemos porque los tiempos están encima. Si están ustedes de acuerdo, también les pediría que lo expresen así. Gracias. Yo aquí haré un acotamiento en el caso del Fondo de Apoyo a Migrantes de 1,000 millones, que algunos dirán, ¿cómo que 1,000 millones? Bueno, si decimos que la segunda aportación en divisas al país viene de las remesas de los migrantes, 1,000 millones para que se reinserten en programas, en proyectos productivos como aquí se ha mencionado, y para que se reincorporen a la vida en su país, podemos argumentarlo, creo que muy bien, y yo les haré una solicitud una vez que tengamos el planteamiento ya por escrito, que cada uno en su grupo parlamentario, que auxiliemos para que en la comisión de presupuesto esto pueda ser aprobado. También les pediría, si están de acuerdo, que, aunque ya fue mencionado, que nos aprobaran que trabajemos en conferencia con las otras comisiones, con la Comisión de la Frontera Norte, con la Comisión de la Frontera Sur, con la de Derechos Humanos y con la Comisión de Relaciones Exteriores. Por lo pronto, en conferencia con estas comisiones, poniéndonos de acuerdo con las mesas directivas. Si están de acuerdo, que pudieran, ¿sí? Yo agregaría a su consideración dos más, la de equidad de género y la de niñez, si pudieran sumarse a esto. Yo les plantearía lo siguiente, que equidad de género y niñez las incluyamos, pero que por lo pronto veamos estas que son de frontera norte, frontera sur y relaciones exteriores, y por supuesto que luego agreguemos otras, género, niñez, algunos seguramente van a hablar asuntos indígenas, etcétera.
en realidad aquí hay un planteamiento que hizo la propia diputada Lorena, que yo retomaría, que aprobemos que sea con estas comisiones de Frontera Norte, Frontera Sur y Relaciones Exteriores, pero que aprobemos al mismo tiempo esta visión transversal, de transversalidad, porque si hablamos de migrantes vamos a hablar de campo, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de salud, y esa visión es correcta, absolutamente, pero como estamos ya en un tiempo muy apretado, antes de la siguiente reunión que propusiéramos estas reuniones y por supuesto sin descartar esta visión transversal que es la que tiene que estar presente, es decir, prácticamente con todas las comisiones, la de justicia, en fin, seguridad tendremos que tratar, pero por lo pronto con ellos porque nos han planteado estas reuniones, creo que es pertinente que nosotros también lo planteemos y que digamos que sí y que anotemos estas otras viendo agenda y otras más que nos han solicitado para otras comisiones. ¿Si están de acuerdo? Muy bien, si están. Gracias. Yo nada más quería argumentar de que como el plan es de carácter anual, que no vaya a quedar fuera del plan anual de esta comisión la transversalidad y en específico ya señalar inclusive con cuáles comisiones trabajaríamos de manera de conferencia para, inclusive tenemos que ir más allá. Yo haría la propuesta, la voy a hacer también por correo, la bicameral. Sí, yo creo que atienda a reforzar. Me parece absolutamente pertinente que en el plan anual lo hagamos, pero la votación que yo les estoy pidiendo son para acciones inmediatas, porque tenemos urgencia de algunas de estas reuniones. Por ejemplo, presupuesto, pues estamos ya encima. Es más, es muy probable que ya prácticamente esté casi cerrado. Entonces tenemos que darnos una enorme prisa para tratar de incluir esta propuesta y estos montos, si no ya no nos va a alcanzar. Nos quedan unos días para eso. Yo les presenté también la propuesta de que nos solidarizáramos con la caravana de madres centroamericanas que están aquí, independientemente de ver si podemos reunirnos con ellas en su paso por la Ciudad de México, que lo estamos intentando, pero tenemos que ver agenda, les comunicaríamos eso inmediatamente, pero que expresemos aquí, uno, nuestra solidaridad y dos, que incluyamos el tema como un acuerdo de esta comisión el próximo martes. Yo les pediría la posibilidad de hacer la intervención por la comisión, pero por supuesto les pediría que con sus grupos parlamentarios ustedes también se anoten para participar de tal manera que toquemos este tema. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo y prepárense para intervenir el martes, por favor, si así fuera. Pues yo les agradezco mucho, tenemos una agenda intensa y solamente el citatorio, si están de acuerdo, el formal de la comisión, que pudiéramos agendar, porque veo que todo el mundo anda corriendo, y me parece que además los miércoles puede ser una fecha adecuada, que la próxima reunión fuera el día 14 de noviembre y luego que en diciembre la tuviéramos el día 5 de diciembre. Son miércoles, y que fuera a la 1 de la tarde, de 1 a 3, si ustedes están de acuerdo, incluso terminando la sesión podemos comer aquí mismo. Bueno, digo aquí mismo porque nos facilitaron este auditorio, este lugar. Esperemos ya tener el espacio para las reuniones de la comisión permanentemente, en eso estamos, pero que fijáramos la fecha porque la agenda es muy intensa, de tal manera que todo el mundo pueda separar. ¿Estarían de acuerdo con que sea el miércoles 14 de noviembre, miércoles 5 de diciembre, a la 1 de la tarde, de 1 a 3, reunirnos para trabajar? ¿De acuerdo? Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo. Pues compañeras, compañeros, a los secretarios les quiero agradecer su tarea, su respaldo, especialmente aquí al diputado Guevara, que estuvo tomando nota, y agradecerles la espléndida participación, el compromiso. De verdad que estoy segura que esto, que es un gran asunto que tiene que ver con derechos humanos, un gran tema, una gran causa, ese es lo que debemos decir, una gran causa,
estoy segura que esta comisión lo está asumiendo con toda responsabilidad y que vamos a dar muy buenos resultados a los migrantes, que esa es nuestra causa. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Levantamos esta reunión, esta sesión. Muchas gracias. Y un aplauso, por supuesto, a todos. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presentó.